Buenas tardes, querida audiencia. Mi nombre es Noriel Moreno y voy a ser el moderador de esta microconferencia integrada por mis compañeros Edison, Elías y mi persona. El título de la microconferencia, de nuestro tema de esta microconferencia, es la educación virtual. La educación virtual es un tema muy amplio. Mi trabajo, mi tarea aquí es dar una leve introducción del tema. Eh, Me gustaría empezar con una frase que vi en internet. Voy a explicarla un poco. La analicé, me llamó mucho la atención y voy a tratar de explicarla un poco abiertamente. Decía, la educación virtual es totalmente basada o está totalmente basada en el contenido o depende totalmente del contenido. Todo lo demás pues está de más. Quiere decir que la educación virtual, eh, podríamos decir que para que tenga éxito buenas clases virtuales, el contenido de las clases tiene que estar elaborado con maestría, con, con elegancia, con el contenido que tiene que ser. Porque si nos ponemos a ver en un contraste con las clases presenciales, por ejemplo, en las clases presenciales eh, el contenido obviamente tiene importancia, pero en las clases presenciales hay otros aspectos que toman lugar, por ejemplo, eh, pensando yo en otros aspectos, los aspectos de motivación, los aspectos inspiradores que el profesor puede generar hacia los estudiantes, cómo ayuda a los estudiantes en la clase, entre otros aspectos que van en complemento con el contenido en sí de los temas que se van a dar. En cambio, acá en la educación virtual, en las clases virtuales a distancia, es un poco diferente. La motivación y esos temas también influyen un poco, pero no tanto como, por ejemplo, en la educación virtual, porque en la educación virtual el contenido, el estudiante simplemente va a ver al docente explicar, pero no va a haber esa interacción, obviamente, entre profesor y estudiante y la percepción de una motivación o de inspiración y cosas afectivas no va a ser tan visible como si lo es en las clases virtuales, que diga presencial. Entonces, ese es un aspecto que me llamó la atención sobre esa frase, la analicé de esa manera. Entonces, profundizando un poco más en la introducción de la educación virtual, pues la educación virtual ha venido, no es nada nuevo, es algo que ha venido evolucionando con el transcurso de los años. Incluso desde a principios de este siglo ya había empezado ya a surgir las primeras ideas de educación virtual, solo que en este momento, con la situación que estamos viviendo, pues obvio, es más evidente, se ha vuelto lo popular y lo evidente, pero no es nada nuevo. A esta también se les llama por las iniciales TIC o TIC, que son las tecnologías de información y comunicación. También se les conoce de esa manera. Y un tema un aspecto que me llama la atención de la educación virtual es que se puede dar sincronizada y asincronizada. Sincronizada se refiere a las clases presenciales, a que diga, a las clases virtuales en sí, cuando el profesor está dando su clase y los estudiantes están conectados en línea viendo la clase en vivo, en tiempo real. Eso es las clases virtuales sincronizadas. Las clases virtuales asincronizadas vendría siendo las clases cuando, por ejemplo, el docente eh, sube una asignación a la plataforma, por ejemplo, y supongamos que están en un grupo de WhatsApp, el docente chatea en el grupo de WhatsApp y dice o le comunica a los estudiantes que pues ya ha subido una asignación a la plataforma y tienen que ir a resolverla. Ahí no está sincronizado, no se da en tiempo real. Los estudiantes probablemente vayan a entrar a la plataforma a ver la asignación un tiempo después. Y así. Entonces, sí, la educación virtual es algo que pues va a ir evolucionando, así más o menos va a ir evolucionando poco a poco. Ahora es que más tenemos que estar pues concentrados en los nuevos cambios, en las nuevas innovaciones que vayan a ir surgiendo en temas de plataforma, porque van a salir nuevas plataformas, nuevas páginas o nuevos lugares donde se puedan dar clases de manera más cómoda, de una mejor manera. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a esas nuevas innovaciones, a esos cambios, a esa evolución. Y pues esto va a seguir evolucionando. No, la educación virtual no va a quedar como está ahorita mismo.
No, van a surgir nuevas ideas, nuevas metodologías relacionadas a la educación virtual, porque la metodología tiene que cambiar. La metodología de clases presenciales es una cosa y las metodologías en la educación virtual pues varían un poco y todo eso va a ir evolucionando. Entonces, esa es una pequeña introducción hacia lo que vamos a hablar, lo que va a hablar mi compañero Elías Moreno, que es el próximo en hablar en la microconferencia, que va a hablar un poco sobre el contenido en sí. Y Buenas noches. Nuestro tema de hoy es educación virtual. ¿Y qué es educación virtual? Educación virtual no es más que compartir ideas con otras personas a través de diferentes plataformas, como a través de una computadora o a través de un celular, como lo estamos haciendo ahora, recibiendo clases a través de una plataforma virtual, donde compartimos con nuestros compañeros, debatimos con el profesor y el aprendizaje va fluyendo para que no nos quedemos estancados. Debemos de seguir utilizando estas plataformas porque son muy útiles en este tiempo de pandemia donde no puede haber un acercamiento físico. Esto de la educación virtual ha venido rompiendo los paradigmas tradicionales de la educación para afrontar nuevos retos, para conocer estrategias de cómo utilizar esas herramientas. Una de las ventajas de utilizar una herramienta tecnológica es que te puedes conectar a cualquier hora, puedes recibir una clase, puedes conversar con tus amigos, puedes chatear con tus familiares, hacer una videollamada y puedes hablar con otras personas. Todo esto es educación virtual, estudiar, trabajar. Para mí ha sido muy bien esta tecnología nueva porque desde casa yo puedo estudiar, aprender y a utilizar, aprender el miedo a utilizar las herramientas tecnológicas. Muchas gracias.